El presente trabajo pretende probar la capacidad del género de lo fantástico para formular problemáticas que tradicionalmente se han abordado a través de dispositivos realistas, como es el caso de la maternidad. Para ello, trataremos de analizar una selección de 4 productos culturales a la luz de lo fantástico como dispositivo problematizador de la maternidad. La novela española Carcoma, la argentina Distancia de rescate, la película El laberinto del fauno y el cuadro Papilla estelar, con el fin de demostrar la posibilidad de alianza entre la denuncia social y lo fantástico, cómo este género, como otras formas no miméticas, es capaz de descubrir lo más recóndito de nuestra realidad, y en este sentido de revelarse potencialmente político. Como ocurrirá en Distancia de rescate, la narración de Carcoma parte de un momento post-crisis, aquí tras la guerra civil y la dictadura franquista, en el que lo importante ya ha ocurrido y la reconstrucción de ese pasado a 2 voces justifica la situación en la que se encuentran las protagonistas, una nieta y una abuela anónimas, mujeres que, como sus predecesoras, han tenido que soportar las humillaciones y los abusos por cuestión de clase y por cuestión de género en un pueblo del interior de la península inspirado en La Peraleja, pueblo natal de Laila Martínez. La nieta nos ofrece la versión oficial dada a las autoridades, mientras que la vieja la verdadera, versiones complementarias que contribuyen a generar un multiperspectivismo que enriquece la narración y que nos mueve a desconfiar de las narradoras. Las protagonistas son juzgadas por la desaparición del último de los Jarabo, de las que son en efecto responsables. Y este infanticidio, que pasa por el secuestro del niño y por su emparedamiento junto con el bisabuelo y con el padre de la nieta, constituye una venganza en toda regla al modo de El barril de Amontillado, relato de Allan Poe donde Montresor encierra a Fortunato tras las ofensas perpetradas por su parte. Y aquí prueba la capacidad combativa de lo doméstico, rompiendo en buena medida con el estereotipo del ángel del hogar. Abuela y nieta entonces acaban así de una vez por todas con la genealogía de los Jarabo, familia que tanto abusó de forma sistemática de la suya. Por otro lado, la autoría de las protagonistas de este crimen de infanticidio entabla un claro diálogo con el arquetipo de la bruja malvada, ya que la acusación de infanticidio era uno de los principales motivos de persecución de algunas mujeres que en realidad probablemente serían comadronas, facilitaban anticonceptivos o practicaban abortos, hecho que suponía un desafío al control institucional de la natalidad. Pero aquí tiene lugar una suerte de subversión del arquetipo de la bruja por revalorizarse. La abuela, identificada con la bruja, actúa como dispositivo de memoria, tal y como apunta de Benito Mesa desde la perspectiva de la relectura feminista de La caza de brujas, en la que se insertan filósofas como Silvia Federici. La vieja, en efecto, además de resultar molesta, como toda bruja, por ser improductiva para el sistema capitalista, constituye una figura de resistencia frente al olvido, en un periodo en el que se acordó un pacto de silencio respecto a los horrores de la guerra y la larga dictadura. Por tanto, la bruja de la novela de Martínez actúa como metonimia de la memoria y además encarna lo que podríamos denominar una memoria incómoda, en la línea de Las mujeres ardientes de las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, cuya violencia sobre el propio cuerpo no solo responde sincrónicamente a la quema contemporánea de las mujeres a manos de sus maridos, sino diacrónicamente, no olvidando a las brujas que fueron quemadas durante el periodo inquisitorial. Además, la vieja de Carcoma, con sus atados y con su videncia, contribuye a hacer justicia y ayuda a muchas familias a averiguar el paradero de los desaparecidos, como ocurre en Cometierra, en Miseria, de Dolores Reyes o en Chicas muertas de Almada. Y junto con esta humanización de la bruja, del catálogo teratológico, aparece también en escena el fantasma de la madre e hija, desaparecida y víctima de feminicidio, que realiza el mismo trayecto repetidamente por la casa como los personajes liminales del último día de la vida anterior de Barba, y que señala deudas no saldadas o la necesidad de reparación de esa memoria, al modo de Pedro Páramo. Y es que no hay que olvidar tampoco la relevancia que adquiere esa casa poblada por sombras que se esconden, pudiendo interpretarla como lugar de memoria, símbolo de la fosa común, como indica Ros Ferrer, pero también la casa como trasunto de las mujeres rabiosas que la habitan, como madre, como la gran madre que da continuidad a la historia familiar, una madre que se vuelve a sí misma opresiva y condenada desde su nacimiento por haberse comprado con el dinero que el bisabuelo obtuvo de la prostitución de sus mujeres, y por tanto una casa como legado patriarcal, una casa de la que no pueden escapar, como las protagonistas de La casa de Bernarda Alba. La genealogía de mujeres de la novela ilustra también la repetición de la historia, cómo son copia de la copia unas de otras, cómo ninguna de ellas nunca podrá escapar de su condición, ni de la obligación de servir a los Jarabo, ni de esa casa viviente al modo de las casas de Fernández Cubas.
La novela se detiene precisamente en esta relación, en explorar el vínculo entre madre e hija, y en especial en cómo las más jóvenes tratan de distanciarse de sus predecesoras, a las que culpan de su situación precaria, creyéndose las elegidas que lograrán escapar de la casa, como la madre desaparecida y la propia nieta. Y además las unas a las otras se envidian, como ilustra el caso de la bisabuela, que tiene celos de que su hija pueda hablar con los santos. Lo llamativo es que en esta red de reproches y de falta de sororidad tiene lugar un cruce de roles. Y es así porque en realidad la abuela debió de ejercer de madre de su nieta, dada la ausencia de su madre biológica antes y después de su asesinato, la cual a su vez representa a la madre adolescente, un modelo de madre que queda embarazada por accidente y que da a luz a un bebé no deseado, retratando así la desmitificación del instinto y del amor maternal en la línea de las teorizaciones de Badinter. De este modo, la vieja, que fue en su día madre adolescente, se convierte en madre a una edad avanzada, hecho que implica, aunque no se exponga de forma explícita, formas alternativas de lactancia y acaso de crianza. Y por otro lado aparece también la figuración de distintas maternidades y diferentes infancias en función de la clase social y del poder adquisitivo de la familia, señalando las desigualdades y cómo para mantener a los propios hijos una madre debe servir a los hijos de otra. Y es que la desaparición de niños y su consecuente búsqueda, que alude también al caso de los niños robados durante la guerra, es desigualitaria, olvidando pronto el caso abierto de los niños y niñas y mujeres de familias pobres, como ilustra el caso de la madre, mientras que el seguimiento de los seres queridos o familiares de familias ricas llegan a oídos de todos y se emprende una búsqueda más activa y recibe mayor visibilidad. Fuera de esa casa también se produce un cruce de roles. La figura de la criada, una suerte de ángel del hogar pero en casa ajena, actúa más como madre del hijo de los Jarabo que la propia madre biológica. La criada es quien debe ocuparse de ese niño insolente, mientras la madre se dedica a acudir a las fiestas de la capital, cuyo amor maternal parece más bien impostado ante las cámaras tras la desaparición del niño, símbolo de la unión y de la estructuración familiar. Pero la ausencia del marido será todavía mayor, personaje del todo ausente en la familia de las protagonistas, hecho que apunta a la denuncia de su abandono de responsabilidades y hacia la familia monoparental, la genealogía femenina o el matriarcado como forma de familia alternativa y como centro de autoridad, siguiendo a Luisa Muraro en el marco del feminismo de la diferencia. En Distancia de rescate, obra capital de Samantha Schweblin, de la que hay demasiado que decir, la maternidad se pone a sí mismo en jaque. A diferencia de Carcoma, en la que el terror que podría aflorar se neutraliza con el recurso al humor, aquí emerge lo siniestro freudiano y el miedo metafísico acuñado por Roas, a través de la inquietud experimentada por los personajes. Pero como en Carcoma, en la novela también se opera un cruce de maternidades, hecho estrechamente vinculado a un incipiente ecofeminismo configurado a través de lo fantástico. Como en Carcoma, en la novela se parte de una situación presente. Amanda se encuentra en sus últimos momentos de vida en un hospital acompañada por David, el hijo de Carla, en los que parece necesitar remontarse a los acontecimientos que los han llevado a sus circunstancias presentes, tratando de averiguar en ese diálogo que articulará el relato retrospectivo qué es lo importante, el detonante de su situación actual. Y como en Carcoma, la intriga se sostendrá hasta el final, acentuada por la inexistencia de capítulos y por el misterio de la identidad del niño y por esa inquietud por ver si hay alguien más que caerá, que padecerá esa transformación identitaria. Todo comienza cuando Amanda y su hija Nina deciden veranear en el campo bonaerense, donde conocen a Carla, por la que Amanda se siente atraída desde el principio. Carla le cuenta por qué no quiere presentarles a su hijo David. Le cuenta que ya no es el mismo, que ya no lo llama mamá, que lo ve como a un otro, fruto de su transformación, tras haberse intoxicado con el agua del río. Le cuenta cómo para salvarlo lo llevó a la Casa Verde, la casa de la curandera o de la bruja del pueblo, donde éste le pudo realizar una transmigración, de tal forma que la intoxicación se repartiera en dos cuerpos y lograra superarse. Y por tanto aquí percibimos también una reescritura de la bruja canónica, ya que se dedica a dar la vida. Pronto Amanda teme por su hija y el espacio rural que se imaginaba arcádico se convertirá en un espacio inquietante e incontrolable del que no pueden escapar. Pues cuando Amanda decide marcharse del campo con Nina para siempre, decide antes despedirse de Carla, sintiéndose culpable por haber discutido con ella el día anterior. Y es en este momento cuando se desata la tragedia, tensando el hilo, la distancia de rescate que la une a su hija, una distancia de rescate inculcada de generación en generación, dejando de controlarla por unos momentos, de tal forma que Nina, como ella misma, se intoxica al sentarse en el pasto, donde unos bidones con agroquímicos se habían derramado, averiguando entonces Amanda la génesis de su mal.
Aquí emerge la puesta en cuestión del cumplimiento del ideal de maternidad, ligado a la culpa que asolará a ambas madres a pesar de los diferentes modelos que a priori encarnan. Por un lado, la buena madre, Amanda, constantemente controlando y localizando a Nina, sobreprotegiéndola y midiendo la distancia de rescate. Por otro, la mala madre, Carla, que se despreocupó por unos instantes de su hijo para tratar de traer de vuelta al caballo que se había escapado de su casa, momento de la intoxicación de David, un hijo al que rechazará desde entonces, como ocurre en relatos como El aljibe, de Enríquez. Sin embargo, ambos modelos se entrecruzan cuando emerge un deseo de asimilación a la otra. Carla desea una niña como Nina y sueña con disponer del poder adquisitivo de Amanda, mientras que en esta, junto con una evidente atracción por Carla, comienza a aflorar un deseo de liberación o de empoderamiento personificado por la misma Carla. Este trasvase culminará con el intercambio de sus respectivos hijos, habitando uno el cuerpo del otro como efecto de la transmigración de las almas. No obstante, como hemos comentado, ambas estarán marcadas por un sentimiento de culpa análogo ante la constatación de su fracaso como madres, sabiéndose incapaces de calcular la distancia de rescate, de impedir la intoxicación de sus hijos, en un contexto en el que la vida humana y la no humana están en juego. De este modo, siguiendo las teorizaciones del ecofeminismo y en particular de filósofas como Alicia Puleo, se desacraliza así el ideal materno ligado a la creencia esencialista de que la mujer nace para el cuidado, al tiempo que se desacraliza la naturaleza, convertida en locus eremus por la manipulación de la madre tierra, que bien podría representar a Amanda y su propia muerte. La novela, por medio del plano fantástico, desvela así formas de violencia silenciadas e imperceptibles, así como la conexión entre la interdependencia y la ecodependencia, dado que la primera no es posible sin esta última. No podremos medir la distancia de rescate, ni engendrar, ni ver crecer a nuestros hijos si primero no cuidamos el entorno. Y ligado al tema de la culpa de la madre, resulta significativa en la novela la ausencia parcial o total del padre, como en el resto de productos del corpus, padres ausentes como Omar o Marco, abandónicos a los que sin embargo les tocará ocuparse de sus hijos hacia el final del relato, situación que Schweblin retomará en Pájaros en la boca. Por su parte, la historia del laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, sigue a Ofelia, una niña que llega junto a su madre Carmen a un campamento del bando vencedor de la guerra civil, donde les espera el capitán Vidal, su padrastro. Pronto los elementos fantásticos irrumpen en la sombría realidad de Ofelia, conduciéndola hacia otra paralela en la que ella deberá probar que es la princesa Moana. Si bien el plano de lo fantástico parece no converger con el plano de lo real, por lo que podríamos catalogarlo en primera instancia como maravilloso, en ciertas escenas se produce un cruce entre ambos, revelando la existencia de toda una serie de correspondencias subyacentes que sirven para trazar una fuerte crítica del real o cotidiano. Esta relación entre realidades ontológicas, que implica asimismo un dualismo epistemológico, sienta en las bases de la historia y en particular de la problematización de la maternidad, relación que se proyecta en las tres pruebas que debe realizar Ofelia, en las cuales asistiremos a la resemantización del monstruo de acuerdo con la maldad increscendo que la rodea. En primer lugar, la llave que recupera del vientre del sapo es trasunto de la que antes poseía Mercedes para recuperar alimentos para los maquis, y que ahora custodia Vidal, representado inequívocamente por el rechoncho e insaciable sapo. De este modo emerge la crítica al racionamiento de la comida frente a su derroche en la cena pantagruélica que prepara el ejército franquista. En segundo lugar, Ofelia crea para la segunda prueba un banquete análogo al del comedor de Vidal, y un monstruo humanoide para representarlo, más temible al aproximarse más a su idea prototípica de maldad. Por ello, este ser humanoide carece de dimensión ética, puesto que se guía principalmente por unos sentidos ubicados en las palmas de sus manos, las mismas con las que engullirá a las hadas al modo de Saturno devorando sus hijos. En la tercera, los agentes del mal no son tan evidentes, complejizándose la representación de Vidal en una figura que hasta el momento le había acompañado, su propio mentor, el fauno, consumándose entonces la asimilación del monstruo a la dimensión humana, con sus dobleces y por tanto más amenazante. Esta prueba, que consiste en utilizar la sangre del hermano para abrir el portal del laberinto, remite directamente al modus operandi de todo ejército en una guerra al optar por sacrificar a los inocentes en pro de, supuestamente, una nación mejor. A la inversa, en el terreno fantástico se anuncian sucesos que ocurrirán en el real, como el anuncio del libro de las encrucijadas de que se derramará sangre, asociado a la hemorragia inminente de Carmen. Este suceso logra desacralizar el proceso del embarazo, así como más tarde el del parto como experiencia cargada de felicidad, ya que manifiesta que puede conducir a la misma muerte. Aquí Ofelia, renunciando a realizar la segunda prueba, para proteger a su madre y a su hermano, cuida de la mandrágora, símbolo de la fecundidad, a la que casi mamanta al alimentarla con las gotas de su propia sangre.
Los actos de Ofelia demuestran que no solo es madre quien engendra vida y quien ha traspasado determinada frontera etaria, sino que lo es quien asimismo ejerce este rol, desmitificándose el instinto maternal en su sentido unívoco. Por otro lado, comprobaremos que se da un cruce de las formas de maternidad más evidentes. Según Reyes Arévalo, si bien Carmen representa la maternidad más tradicional, siendo la madre biológica y reproduciendo el ideal del ángel del hogar, asociado con la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, Mercedes será la que verdaderamente ejercerá de madre para Ofelia, la que comprende sus necesidades y es más condescendiente con sus fantasías. Al tiempo que, tras el fallecimiento de Carmen en el parto, es ella quien se encarga de amamantar al recién nacido por medio del biberón, lo que prueba que otras formas de lactancia son posibles. Y podría asociarse con Eva y sobre todo con la Malinche al ser miembro de la resistencia republicana, a la cual encubre y protege y sin embargo sirve el bando enemigo como la Malinche con el conquistador. Mercedes sirve así como contrapunto de la maternidad clásica, encarnando una suerte de contramaternidad, frente a una madre carente de libertad que no puede escapar del imperioso cumplimiento de su papel como ponedora o como mero recipiente, proveedora de hijos para servir y defender a la nación, en un momento en el que las políticas pronatalistas se instalaron como medidas urgentes tras los estragos ocasionados por la guerra, tanto en España como a nivel europeo, y a partir de la promoción de la idea del amor maternal, que conducirá al baby boom. Esto explica que Vidal le comunica al doctor que si tiene que escoger, salve al niño, y es que a Vidal su hijo le interesa únicamente en su dimensión utilitaria, como su mujer Carmen, en primer lugar como perpetuador del imperio y en segundo lugar de su apellido, como modo de burlar el tiempo a partir de la copia que constituirá su hijo, como prolongación de su sombra sobre la faz de la tierra. Sin embargo, serán Mercedes y Pedro, junto con el resto de maquis, quienes se encarguen de criar al hijo, ocultándole su identidad, por lo que asistimos de nuevo a una maternidad y una paternidad no biológicas, y rompiendo una vez más con el modelo ideológico y político impuesto al tiempo que con el materno ineludiblemente asociado. En la línea de los productos culturales precedentes, algunas de las pinturas de Remedios Varo, como Papilla Estelar, que forma parte de su etapa de madurez, ya exiliada en México, pueden interpretarse desde una perspectiva de género, apuntando con tintes humorísticos al agotamiento de los archiconocidos modelos de la perfecta casada o del ángel del hogar. Aquí, una mujer en una torre suspendida en el cosmos alimenta de nuevo en solitario a una luna enjaulada con una papilla hecha de polvo estelar. Representa una maternidad agotadora, en que la madre parece exprimir todo lo que ella es para alimentar a ese bebé luna, como si sacara leche de forma mecánica, alquímica, y las energías totales de la madre se concentran en alimentarla, representante de ese hijo o hija que se encuentra a sí mismo privado de libertad, como resultado de la sobreprotección recibida, llevando entonces casi al extremo esa distancia de rescate de la novela de Shevlin. Por tanto, el instinto maternal se pone aquí de nuevo en cuestión, dada su cara somnolienta por estar limitada a su existencia, a esa acción y a ese instante en el espacio hogareño, mientras todo lo demás ocurre más allá de las paredes que los acogen. Y esta capacidad subversiva del surrealismo, que asimismo traslada su escritura, aunque se declara independiente de cualquier movimiento artístico, es común al género fantástico. La observamos también en óleos como mimetismo, en el que para ponderar esa pasividad del ángel del hogar, la mujer se ha transformado en sillón. La carne presenta asimismo el estampado de este, y los pies y las manos se han vuelto de madera, mientras que los muebles se aburren. Escena ante la que el gato que salía a cazar se asombra ante la transformación, ante lo insólito de la escena. Y esta subversión alcanza la maternidad y el modelo del ángel del hogar, pero también el mito de la belleza del que son víctimas las mujeres, como en Visita al cirujano plástico o Toyo pour Dame. En Nacer de nuevo, sin embargo, la mujer aparece empoderada, capaz acaso de deshacer el género, de encontrarse de nuevo, hecho que no sorprende porque las representaciones del camino al conocimiento y la elevación espiritual son una constante en la obra de Varo, como ilustra la exploración de las fuentes del río Orinoco, donde una mujer sola ha emprendido un viaje para encontrarse a sí misma, o en La llamada, un despertar a buscarse. Por ello no podemos descartar que esa luna de papilla estelar represente una parte de la propia mujer, como lo son asimismo muchas de las figuraciones y personajes que aparecen en nuestros propios sueños. Relación especular que reaparecerá semantizada en pinturas como Encuentro o en Presencia inquietante. La luna entonces puede ser reflejo de la interioridad de la mujer, de su estado, de su falta de libertad, pues la madre tiene la posibilidad de escapar, hay unas escalerillas que pueden conducirla al exterior de esa hermética torre, pero decide continuar con el cumplimiento de su labor de madre. La luna constituye así un elemento del inconsciente revelador de las capas más ocultas o menos visibles de lo real, en la línea de lo fantástico. El recurso a la luna, enjaulada como metáfora de la carencia de libertad de la mujer, volverá a plasmarse en obras como Cazadora de astros.
una falta de libertad que tanto le marcaría a Varo, impuesta sobre todo por su madre, que le internó en un colegio de monjas, su misión representada en Hacia la Torre, y este encierro de la mujer frente al espacio público en obras como Goulot. Esto se plasma también en La tejedora de Verona, donde la mujer con sus alas puede ir más allá del espacio que la encierra, pero solamente puede fantasear con esa libertad, ya que en realidad continúa sentada, tejiendo. Pero ese hilo puede romperse como el hilo que mantenía la distancia de rescate, en rompiendo el círculo vicioso, en el que la mujer aquí sí rompe el cinturón que la ata y trata de acceder a su mundo interior. Y esta subversión alcanza asimismo los elementos ordinarios, cotidianos de la composición, de ahí imágenes de la vida casera, como el tejido y la alimentación, como escenario de descubrimientos trascendentales para tratar de subvertir esa realidad de las mujeres. Por ejemplo, en Papilla Estelar, donde el ritual materno trivial, la alimentación del bebé, se convierte en medio para acceder a los reinos celestiales, o en Bordando el manto celeste, donde el acto del bordado se transforma en un acto divino de creación. Ellas son las creadoras de un mundo terrenal alternativo, rozando el papel de la Magna Mater. Por último, me gustaría añadir que Varo toma el polvo estelar como una fuente de vida en Papilla Estelar, como cazadora de astros o en Creación de las aves. En Papilla Estelar se expresa también que nosotros debemos nuestra existencia a las estrellas, moviéndonos a sabernos pequeños dentro de algo mucho más grande. Nosotros también estamos hechos de ese polvo estelar, de ahí óleos como personaje, astro errante o personaje astral, astros humanoides o que se encuentran en estrecha relación con el plano astral en el mundo terrenal, de ahí música solar o la creación del mundo. En definitiva, nuestro corpus nos ha permitido probar las posibilidades que ofrece lo fantástico y sus formas liminales, siendo capaz de alumbrar las zonas más ocultas de lo real y de articular discursos políticos y sociales de toda índole, y en este sentido de dar forma a múltiples problemáticas, de poner en jaque la maternidad, señalando la inconsistencia de modelos como el ángel del hogar, construidos por la mirada patriarcal, y desdibujando los límites entre la buena madre y la mala madre, que a menudo se entrecruzan. A lo largo de nuestro análisis hemos visto también cómo los hijos, las hijas, juegan un papel nuclear, articulando la metáfora epistemológica de cada uno de los productos, acaso símbolo de la nueva generación, desde una perspectiva a veces esperanzadora y otras pesimista, pero siempre crítica con la realidad de las mujeres que ejercen como madres y con el contexto social y político. Y a menudo los hijos actúan como copia de la copia, niños que actúan casi como espejo de las madres privadas de libertad, deseando escapar de la casa, del campamento, de la realidad, y en Papilla Estelar nada más y nada menos que de una jaula. Una falta de libertad que para las madres estará casi siempre ligada a la culpa como elemento atenazante. Y es un corpus que también cuestiona la ausencia paterna, que desacraliza el proceso del embarazo, de la lactancia, presentando procesos y modelos de familia alternativos como igualmente válidos, y desmitificando sobre todo el instinto maternal, insistiendo en que no se nace madre, sino que se llega a serlo, poniendo asimismo en cuestión la creencia esencialista del biologicismo, y ante todo cómo la maternidad no es solo un acto de amor, felicidad y entrega.